bienvenido a cada uno de ustedes. Eh, Nos preparamos con lápiz, apunte, para entrar a lo que es la palabra del Señor al estudio con nuestro hermano Selvin. Hemos venido viendo unos, una serie, una secuencia de estudios. Primero nos trajo de las parábolas, pero los últimos cuatro estudios nos ha venido enseñando acerca de el Espíritu Santo. Primero fue el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, luego el Espíritu Santo en la vida de Jesús, el tercero el Espíritu Santo en la vida de los discípulos y hoy tocará el Espíritu Santo en el templo del Dios viviente y el templo del Dios viviente. Así que preparémonos, los que puedan encender su cámara, una vez más les decimos, y estar pendiente de su micrófono para no interrumpir la clase y el tiempo para nuestro hermano Selvin Monterroso. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer, un gusto una vez más estar acá y poder traer este mensaje, ¿no? que tenemos preparado para hoy. Hemos estado viendo el tema del Espíritu Santo y bueno, es un tema bastante amplio. Decíamos en la primera clase, bastante olvidado en la iglesia y en la iglesia universal, no solamente en la iglesia de Cristo, en la iglesia universal a veces se habla mucho, pero realmente se analiza y se estudia poco. Y es un tema bastante amplio, la verdad, y bastante importante para nosotros. Hemos querido a través de todo este tiempo ir hablando del Espíritu Santo poquito a poquito, tema tras tema. El hermano contaba cuántos títulos ya llevamos. Si usted quiere verlos, pues ahí los tengo almacenados en mi canal de YouTube, ¿no? Pero hoy vamos a ver un tema interesante que escapa un poquito a esa tónica que nosotros traíamos. Y como bien lo mencionaba el hermano, el título es el Espíritu Santo y el templo del Dios viviente. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de esa idea de templo, ¿no? que aparece en el Antiguo Testamento. Muchas veces dentro del mundo religioso, hoy en día, se habla mucho de templo como si fuera el edificio, ¿no? Y esto viene precisamente del Antiguo Testamento. Vamos a empezar con la primera verdad teológica que aparece ahí. Primera Timoteo, capítulo 3 versículo 16 nos dice, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bueno, aquí hay un concepto muy importante que es la trascendencia de Dios. Por eso la oración que aparece en la presentación ahí al principio es Dios es trascendente. Y con eso nosotros queremos decir que no es parte de esta creación, que no está acá, que si Él no lo quiere, aunque yo lo busque, aunque yo reflexione, aunque yo piense, aunque yo investigue, aunque utilice el telescopio más poderoso del mundo, jamás voy a poder ver a Dios. Porque Dios habita en luz inaccesible, ¿no? Entonces, por el mejor telescopio, no. Puedo tener una nave que viaje a 5 o 6 veces la velocidad de la luz, aunque eso que acabo de decir ahorita es físicamente imposible. Nada viaja más rápido que la luz en este mundo. Pues, en fin, hago una nave espacial que viaje a super velocidades y no puedo llegar a donde está Dios. Por eso dice que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, y el segundo punto es ni puede ver. O sea, el apóstol presenta a Dios en estas categorías. Al único que tiene inmortalidad, porque todos los demás somos mortales. Claro que muchas veces en la iglesia decimos que nosotros viviremos para siempre, que si nosotros cumplimos con la voluntad de Dios, entregamos nuestra vida a Dios, tendremos vida eterna. Y eso es cierto, pero esa vida eterna que nosotros tendremos es una vida eterna condicional. Está condicionada a Dios. Dios es el único que tiene inmortalidad por sí mismo, que no necesita absolutamente de nadie para ser inmortal. Yo soy inmortal por la fe, pero mi inmortalidad depende de Dios. Yo dependo de Él para vivir. Dios no depende de nadie. Bien, a este concepto que acabamos de mencionar, que Dios no está acá, que por más que yo viaje no lo voy a poder encontrar,
se le llama la trascendencia de Dios. En la Biblia, a esto se le conoce como santidad, ¿sí? Muchas veces malinterpretamos también ese término, pero santidad, cuando el Señor dice yo soy santo, lo que quiere decir es no soy de este mundo, no se me puede comparar con nada que haya en este universo. Muy bien, eso es la trascendencia de Dios. Sin embargo, ahora vamos al otro punto. Aunque Dios es trascendente, cuando uno revisa las escrituras, Él se hace disponible a su pueblo. O sea, Dios no abandona a su pueblo, sino que camina en medio de él, ¿no? Y allá en el Antiguo Testamento, Dios puede contemplarlo todo. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Y como Dios que es, puede saber lo que pasa allá en Ur de los Caldeos, donde llama a Abraham, y lo que pasa con su pueblo en Egipto también. Y entonces envía a Moisés a que saque al pueblo de Israel de Egipto y que lo lleve hasta el Sinaí. Y ahí, en el dibujito que presentamos acá, en esta diapositiva, vemos al monte Sinaí al fondo, ¿no? Y el Señor se revela a su pueblo en el monte Sinaí en una gran teofanía, había una nube, había fuego, habían rayos, y desde ese monte pronuncia los 10 mandamientos. Y a ese monte sube Moisés para recibir la ley. Nosotros hoy en día no sabemos dónde está ubicado exactamente ese monte. El Sinaí es bastante grande, ese desierto es grandísimo. Solo sabemos que fue en uno de esos montes. Claro que si usted tiene plata y usted viaja hasta allá, hasta la península del Sinaí, hasta Tierra Santa, hasta Israel, ¿no? Y se lo llevan en una excursión a uno de los montes, el más majestuoso que está allí. Y le van a decir a usted que allí fue. Bueno, está bien creérselo, está bien subir allá a la colina, está bien pasar la noche allá y uno la pasa que divertido. Pero en realidad no estamos seguros dónde estaba ese monte. Pero Dios había figurado una forma de ser accesible a su pueblo. A pesar de que es trascendente y está en otra esfera, por decirlo así, en otro universo, aunque mi lenguaje es inexacto, Él se hace accesible. Dice el pasaje de Éxodo 25, 1 y 2, y luego me brinco hasta el 8 y 9. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Mire, esto es maravilloso realmente. Moisés va a hacer una tienda. Es un tabernáculo, se le llama eso. Es una tienda, ¿no? Con pieles de animales, porque obviamente ellos se están moviendo por el desierto. Y en el desierto, donde ellos están caminando, pues obviamente tienen que llevar tiendas. Uno no puede construir una casa en el desierto, ¿sí? Porque se está moviendo. Entonces, todos los israelitas habitaban en tiendas y se hizo una tienda especial para la presencia del Señor. El modelo de esa tienda es revelado a Moisés. Por eso dice el último versículo, conforme a todo lo que yo te muestre. O sea, Dios le iba a mostrar a Moisés para que Moisés hiciera esa tienda que tenía un lugar santísimo a donde el sacerdote no podía entrar sino una vez al año, que tenía un lugar santo donde en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, ¿no? Y dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley, el maná que Moisés recogió el primer día que cayó del cielo, y también la vara de Aarón que reverdecía. Afuera del lugar santísimo, en el lugar santo, estaba el altar de oro, estaba la mesa de los panes de la presencia, ahí tenían que ponerse 12 panes conforme a las 12 tribus de Israel, y al frente de la mesa estaba el candelabro de oro que representaba la presencia de Dios enfrente de la presencia del pueblo. Dios y el pueblo uno frente al otro. Y a ese lugar no podía entrar cualquiera, solamente los sacerdotes. Luego estaba el atrio o el patio, y en ese patio estaba el altar donde se ofrecían los sacrificios. Ahora, lo que es interesante de este tabernáculo es que teológicamente
manifiesta la presencia de Dios en medio de su pueblo. Fíjense con qué idea comenzamos. Dios es absolutamente trascendente. O sea, Dios no es de este mundo. Y aunque yo lo busque, no lo puedo encontrar. Ningún científico puede determinar la existencia de Dios. Ningún astronauta puede llegar hasta donde Dios habita. Y aunque yo lo busque en las partículas subatómicas, el microscopio más potente no puede captar a Dios. Dios no es parte de este mundo. Sin embargo, Él se hace disponible. Su presencia moraba con el pueblo. Y harán, dice el versículo 8, un santuario para mí. Y, este es el punto, habitaré en medio de ellos. Bueno, esto es lo que los hebreos llamaban la Shekinah, de una palabra hebrea. No aparece en todo el Antiguo Testamento esta palabra, solo aparece su masculino Shek, ¿no? Pero el Shekinah, que es un concepto bien interesante, no bíblico, pero bien interesante en el judaísmo, significa la presencia de Dios. Entonces, cuando se habla de Shekinah, se habla de la presencia de Dios. Dios morando con su pueblo. Esa tienda fue sustituida más adelante por el templo que hizo Salomón, ya en piedra, ¿no? En Jerusalén, porque el tabernáculo este que nosotros estábamos visualizando acá era importante para el pueblo, porque el pueblo se estaba moviendo por el desierto y también el tabernáculo se movía por el desierto. Lo armaban y lo desarmaban los levitas, ¿no? Y los sacerdotes oficiaban ahí. Pero una vez que el reino se consolida, ya en el tiempo de Salomón, él edifica un templo que, bueno, no lo tenemos, se perdió, pero que según los relatos bíblicos era un templo maravilloso. ¿Y cuál es el concepto de templo que quiero dar a entender acá? ¿Y por qué yo siempre me opongo a que nosotros llamemos templo a nuestros edificios? Bien. Teológicamente hablando, porque si uno busca en Google, templo dice es un edificio dedicado a una deidad. O sea, esa es la definición general. Pero teológicamente, templo es un lugar donde Dios mora. ¿Qué? ¿Sí me explico? Templo es un lugar donde Dios mora. ¿Qué? Dios no mora en nuestros edificios. Nuestros edificios son útiles para la reunión de la iglesia, el verdadero templo de Dios. Pero Dios no vive allí, en ese lugar. Es decir, no se queda triste durante la semana, hoy aquí solo me vienen a visitar los domingos por la mañana, miércoles, y aquí yo paso aburrido todo el tiempo. Eso no sucede. Las otras iglesias, teológicamente hablando, sí tienen templo. O sea, por ejemplo, los católicos tienen templos. Ellos creen que Dios habita en sus edificios. Y por eso es que cuando pasan enfrente de un edificio, de una basílica o de cualquier iglesia, capilla, ellos se persignan y se persignan porque creen que Dios vive allí. Y es más, un católico no ora en cualquier lugar, él tiende a no orar en su casa. No estoy diciendo que no lo haga, ¿sí? Porque tal vez alguien va a comentar en el Facebook y va a decir yo soy católico y yo sí oro en mi casa. Pero tiende a no hacer. El católico, en términos general, le gusta ir a las capillas. Un amigo mío decía, la capilla, el edificio, la iglesia, dice él, ¿no? Queda en el camino de mi casa al trabajo. Entonces yo me levanto una hora más temprano, me arreglo, paso ahí a la iglesia y ahí oro enfrente del Santísimo, que es donde está la hostia consagrada, y luego me dirijo a mi trabajo. Entonces, hace eso, ¿no? Nosotros no hacemos eso porque nosotros no tenemos ese tipo de teología. Los mismos mormones, por ejemplo, tienen templos. Ellos creen que Dios habita en sus edificios. Cuando hacen esos templos, no sus iglesias, porque una cosa son sus capillas y otra cosa son sus templos. Entonces ellos hacen un edificio espectacular, magnífico. En Tegucigalpa ellos hicieron un templo muy bello, dicen las malas lenguas. Yo lamentablemente no fui. Siempre paraban el bus ahí enfrente de mi trabajo, yo salía y ahí estaba el bus, o entraba al trabajo y estaba el bus estacionado porque a uno lo llevaban gratis. Y a mucha gente la llevaron para que fuera a contemplar ese edificio. Pisos de mármol, alfombras traídas de Persia, qué sé yo, un montón de lujos.
Pero una vez que consagraron ese edificio, ya nadie puede entrar. O sea, Selvin Monterroso ya no puede entrar. Tuvo un mes para entrar y no lo hizo. Ahora ya no puede, aunque quiera. Porque una vez que consagran ellos el templo, ellos dicen la presencia de Dios o la Shekinah viene a habitar ahí y Dios vive en ese templo literalmente y entonces tú no puedes entrar. Porque eso es blasfemia, ¿no? Bueno, nosotros en la iglesia del Señor no creemos que nuestros edificios sean templos, pero a veces uno, acostumbrado al lenguaje religioso popular, comete el error de decir, estamos haciendo un templo, vamos a hacer un templo por allá. Uy, qué bonito el templo que ustedes tienen. Nosotros no tenemos templos, nosotros tenemos edificios en los cuales nos congregamos y creemos que la presencia de Dios está allí en el momento de la reunión, pero no creemos que Dios se quede allí. Vamos a avanzar a esa idea y vamos a concluir con esta idea que estoy introduciendo. Resulta que cuando Salomón hizo un templo, y ese sí era templo, porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios sí tenía este edificio que era templo. Notemos cómo Dios, siendo trascendente, se va acercando a su pueblo. Magnífico, hecho de piedra, de cedro, con incrustaciones de oro. Cuando construyó ese edificio, que era una maravilla, Salomón hace esta oración que copio aquí en la diapositiva. Pero, ¿es verdad que Dios morará en la tierra? Sí, es una buena pregunta. ¿Cómo es posible que Dios more en la tierra? Salomón es sabio, ¿no? Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. En su gran sabiduría, Salomón comprende que Dios es trascendente. ¿Y cómo expresa su trascendencia? Los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener. O sea, si Dios baja con todo lo que Él es, con todo su poder, con toda su grandeza, no cabría en el universo. Recordemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que antes de los cielos y de la tierra, y con cielos me refiero al universo, esa inmensidad que existe, antes de la creación de todo eso, antes del Big Bang, como dicen los científicos, antes de eso, Dios ya era. Entonces Dios crea a partir de la nada todo eso. Es imposible que eso, que es su creación, lo contenga. Eso es lo que está diciendo Salomón. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Y en hebreo lo repite 3 veces. Los cielos de los cielos, ¿no? ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo, dice Salomón, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. O sea, está rogando. Oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Entonces, ¿qué era el templo en sí? El templo no era un lugar donde Dios moraba, no era un lugar donde Dios estaba, o sea, Dios no vivía allí. Pero de alguna manera, como esas películas que dicen que las pirámides de Egipto tienen conexiones con otros mundos, de alguna manera ese edificio de ahí, ese templo, tenía una conexión con Dios. Desde la morada, Dios contemplaba el templo y desde la morada él escuchaba, perdonaba y acataba la oración que su pueblo hiciera en ese lugar. Eso es lo que Salomón está diciendo. Tu presencia estará aquí, tu Shekinah. Tu nombre estará aquí. Tus ojos estarán atentos a este lugar. Tus oídos estarán atentos a la oración que tu pueblo haga en este lugar. Pero, ¿qué sucedió con ese templo? Los judíos lo corrompieron.
El Señor lo reedificó, pero empecemos con esto de los judíos lo corrompieron. Resulta que la ley decía que si el lugar del santuario estaba lejos y uno quería hacer un sacrificio, en vez de cargar a su becerro, su oveja, su cabra, desde su casa viviendo a 200 kilómetros, en vez de estarlo jalando por todo el camino, uno lo vendía, llegado a Jerusalén, compraba el animal y luego lo sacrificaba en el templo. Además, uno podía entregar ofrendas al templo, monetarias, ¿no? Dinero. Pero las moneditas que uno adquiría tenían una imagen. Igual que las de hoy en día, ¿no? Tienen imágenes, si es de Estados Unidos, pues generalmente tienen el águila. Y cada país va a tener una imagen en sus monedas. Nuestras monedas hoy en día no tienen valor, pero las antiguas eran hechas de plata y de oro. Entonces, al llegar al templo, uno podía dar esa ofrenda, pero esa ofrenda no podía entrar al templo. Y la razón era la imagen, porque escrito está, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Entonces, los sacerdotes idearon una manera de sacarle negocio a esto. ¿Sí? Antiguamente en Jerusalén estaba el mercado de animales donde uno podía comprar el animal. Pero en el tiempo de Caifás, y eso es en el tiempo de Jesucristo, los sacerdotes dijeron que ya no se podía comprar ningún animal en Jerusalén, en ningún mercado, sino que tenían que comprarlo dentro del templo. Y por eso metieron el mercado al templo. La razón era cobrar impuestos. La razón era sacar algún beneficio. Y como no podía uno ofrendar con las monedas que tenían imágenes, en el templo hacían unas especiales que no tenían imagen. Y luego entonces intercambiaban una por la otra. ¿Sí? Pero le sacaban un beneficio. Esto es como cuando yo viajé a Cuba. En Cuba, en aquella época, ahora ya no se podía gastar dólares en la calle. O sea, yo llevaba dólares y no podía comprar absolutamente nada con dólares. Y entonces, al bajar del avión, pues ahí en el aeropuerto, me informaron que no podía yo utilizar dólares. Entonces, ¿qué puedo utilizar? No puede utilizar unos dólares cubanos, que ellos le llamaban CUC, monedas intercambiables. Entonces fui a la casa de cambio y pregunté cuánto vale un CUC, ¿no? Y me dijeron $1, o sea, es uno por uno. Ah, listo, entonces cámbiame $400. Pero solo me dieron 320 CUCs. Y yo, espéreme, ¿no dijo usted que valía uno a uno? O sea, que era el mismo precio. Y la joven que me estaba atendiendo ahí me dijo, sí, pero es un 20% de recargo por la transacción. Bueno, cuando yo salí de ahí, me está esperando un hermano que me iba a traer al aeropuerto y me dice, ¿cómo se siente que lo atraquen a uno en el aeropuerto? El caso es que me quitaron $80 por el cambio. Eso mismo pasaba en el templo. O sea, uno llegaba y, hey, quiero dar una ofrenda. Listo. Entonces, ¿cuántos traes? Pues traigo 10 denarios. Pues sí, entonces te vamos a dar denarios que tú sí puedes dar en el templo. Y a uno resultaban dándole, esto no me lo sé, me lo estoy inventando, resultaban dándole que 7, que 8, pero el cambista se quedaba con algo. Entonces era un negocio, era un mercado. Cuando Jesús llega y encuentra todo esto, o sea, todo este horror, y es más, eso lo tenían en el atrio de los gentiles. O sea, si yo era gentil y quería adorar al Señor, tenía que viajar desde mi tierra, llegar al templo y no podía llegar más lejos y tenía que venir y hacer mi oración en medio del bramido de los animales, de los cambistas ofreciendo las mejores opciones. Y ahí donde estaba todo ese mercado, era un problema. Por eso es que Jesús en el Evangelio de Marcos, aquí cito Juan, no Marcos, pero Jesús en el Evangelio de Marcos dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, para los gentiles, pero ustedes lo convirtieron en cueva de ladrones. En el Evangelio de Juan dice, cuando Jesús volca en las mesas y destruye todo, los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días
lo restaurarás. Aquí los judíos cometen un error, ¿sí? Porque hay un error histórico. Realmente ese templo llevó más tiempo en construcción. Ese templo lo estaba construyendo Herodes, ¿sí? 46 años, no, fueron más. Es más, para ese momento específico en que Jesús está allí, el templo todavía no se ha terminado de construir. Es el error histórico. Pero también cometen un error exegético. Jesús no está hablando del templo, no está hablando del templo de piedra. Y a veces uno se confunde, ¿no? Uno llama iglesia al edificio y la iglesia es la gente. Entonces uno llama templo a la piedra, pero templo es la morada de Dios con su pueblo. Entonces dice, destruyan este templo. ¿Realmente los líderes judíos estaban destruyendo el templo? La verdad es sí, lo estaban destruyendo, porque el templo será una casa de oración para todas las naciones, pero con su negocio, con lo que ellos hacían, estaban destruyendo aquello que era presencia de Dios en su pueblo. Se confundieron, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Más, aquí comenta Juan, más él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, perdón, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y aquí yo también me confundí. Porque cuando yo muy leí este pasaje, en un inicio, o sea, estoy hablando de hace algún tiempito, yo entendía lo que probablemente muchos de nosotros entendemos. Entendía que Jesús estaba diciendo, destruyan este cuerpo que yo tengo, o sea, crucifiquen, mátenme, y en 3 días yo voy a resucitar. Y que entonces les había dicho, destruyan este templo y en 3 días lo edificaré. Y que entonces los judíos, al escuchar la palabra templo, se confundieron y pensaron que estaba hablando del templo de Jerusalén cuando Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Pero ahora lo entiendo diferente y quiero que abran su mente, por lo menos para comprender lo que voy a decir, lo que estoy enseñando acá. Puede que usted lo acepte, puede que usted lo rechace y estamos en toda libertad para hacer una cosa o la otra y luego me preguntan. Aquí estamos para compartir ideas. Resulta que Jesús, cuando dijo destruyan este templo, no se refería nada más a sí mismo, a su cuerpo. Se refería a la idea de templo que ellos estaban destruyendo. Ya las personas no podían tener contacto con Dios a partir de ese templo hecho de piedra, porque los judíos, su religiosidad, su legalismo y su interés, porque eran bastante avaros, su interés por el dinero, estaban destruyendo ese templo maravilloso. Y Jesús dijo, en 3 días yo lo levantaré. Ahora, ¿qué hizo Jesús en sus 3 días? Él murió y resucitó al tercer día. ¿Qué fue lo que hizo durante esos 3 días? Pues restaurar el templo verdadero. Por eso dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Noten que Juan no dice, él hablaba de su cuerpo, nada más, sino dice, hablaba del templo de su cuerpo. A ver, ¿cómo es el templo de su cuerpo? Sigamos con la presentación y ahora nos vamos a un pasaje de Mateo, luego brincamos a Hebreos. Ténganme un poquito de paciencia, ya voy terminando. En Mateo 27, 50 al 51, me narra a mí una historia que sucede en el momento que Jesús muere. Resulta que el templo de Jerusalén tenía una cortina entre el lugar santo y el lugar santísimo, porque el pueblo no podía acceder al lugar santo, no podía entrar, ¿sí? O sea, si yo era judío, si yo era gentil, nada más podía llegar al atrio de los gentiles donde estaba todo el ganado. Ahí había una puerta y arriba había una inscripción y estamos seguros de que existe porque los arqueólogos la han descubierto. ¿Qué decía? Si eres gentil y pasas este lugar, tu sangre será sobre tu cabeza. Es decir, so pena de muerte y yo no me cruzo ahí. Recuerden que a Pablo en Hechos lo echaron a la cárcel acusándolo de que había metido unos gentiles al templo. Eso era un delito grande.
Si yo era judío, podía entrar hasta el atrio interior, pero no podía entrar al lugar santo. Solo podían entrar los sacerdotes. Y los sacerdotes no podían cruzar ese velo que nosotros vemos ahí en la imagen, sino únicamente el sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Cuando Jesús muere, habiendo otra vez clamado a gran voz, dice la Escritura, entregó el Espíritu. Y luego, en el 51, Mateo me narra esto. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, o sea, partió de arriba a abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Pero es interesante que se rasgó el velo. Ya este templo hecho de piedra ya no tenía ningún sentido, porque Jesús estaba edificando el verdadero templo. Hebreos 10, 19 al 22 me dice, así que tenemos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Mire, o sea, cuando uno lee esto dentro de ese contexto, uno se maravilla porque el judío nada más podía llegar hasta allí cerquita. Y de hecho, los judíos hoy en día pueden llegar solamente hasta el muro de los lamentos. Y ese muro de los lamentos ni siquiera era un muro del templo. Ese es un muro que Herodes mandó a hacer hasta la orilla del gran santuario, porque Herodes aplanó la montaña, el monte Sión, y construyó un muro alrededor del monte para hacer una planicie, o sea, ese era un templo inmenso. Y entonces uno de esos muros es el muro de los lamentos. Hasta allí llegan ellos, ¿no? No pueden pasar de ahí. Pero nosotros como miembros de la iglesia, dice Hebreos, capítulo 10, versículo 19, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. O sea, no solo el lugar santo, nos cruzamos hasta el lugar santísimo porque el velo se rasgó por la sangre de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que hace que Selvin Monterroso sea escuchado por Dios? ¿Qué es lo que hace que Dios lo escuche? Y que yo tenga entrada al lugar santísimo. Y por esto, ok, esto es interesante. Por eso en la iglesia de Cristo no tenemos sacerdotes, porque Selvin no necesita ningún sacerdote. Él tiene entrada. O sea, el autor de los Hebreos dice, hermanos, ustedes tienen libertad para entrar en el lugar santísimo. O sea, no necesito yo a un sacerdote que oficie por mí, porque Cristo, mi único sacerdote, oficia por mí. Y por su sangre tengo entrada. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Cuál es el velo? Esto es de su carne. Ok. La carne de Cristo, y aquí utiliza la palabra sarx, la carne de Cristo es el velo que se partió para que yo tenga acceso al lugar santísimo. Recuerden ustedes que en la cena del Señor, en la última cena, Jesús dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. No dijo crucificado, no dijo inmolado, no dijo, o sea, no utilizó ese lenguaje de levítico sacrificial ni el lenguaje de la tortura romana, sino que él dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, rasgado como este velo. Entonces dice, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Ok, notemos entonces en el pasaje anterior de Juan que dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. No hablaba de su cuerpo y no hablaba de su resurrección, sino hablaba del templo de su cuerpo. Ok, nosotros tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, es decir, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Cuál es el velo? Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, honestidad, transparencia, fe, purificados los corazones de mala conciencia por la sangre de Cristo
y lavados los cuerpos con agua pura, el bautismo. Tenemos entrada a ese lugar. Dos pasajes más y termino. Ahora veamos cómo eso se traslada a la iglesia. Porque por medio de él, dice Pablo acá en Efesios capítulo 2, en el versículo 18, los unos, es decir, los judíos, y los otros, es decir, los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y ahora vamos aquí al punto del espíritu. ¿Quién nos da acceso? El acceso se abrió por la sangre de Jesucristo. El acceso se abrió por su carne. El acceso se abrió porque el templo espiritual fue restaurado por Jesús con su muerte y su resurrección. Y con la dotación del Espíritu, entonces nosotros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Dios es trascendente. Empezamos con esa idea. Está en otra dimensión, pero yo tengo acceso a Él por el Espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Utiliza la metáfora de familia, ahora me paso a la metáfora de templo, de edificio. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, pero noten, es un edificio de carne. Jesucristo es la piedra, ¿cómo decirlo? Es la piedra angular. Jesucristo es la piedra angular. Los apóstoles y los profetas, el fundamento. Pero luego cada uno de nosotros ocupa un lugar en ese templo maravilloso, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El pueblo de Dios es el templo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo así? Recordemos este pasaje que ya vimos y que volveremos a ver más adelante también. Y yo rogaré al Padre, Juan 14, 16, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Jesús, que estaba ungido con el Espíritu, estaba con ellos. Por eso dijo, mora con vosotros. Y luego estará en vosotros. Imagínense a Jesús contándole eso a sus discípulos. Y el apóstol Pablo, a partir de aquí, dice esto. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Cómo que sois templo de Dios? Notemos, no sabéis, sabéis es plural, que sois plural. O sea, no saben ustedes, plural, muchos, que sois, pero no dice templos. No sabéis que sois templos de Dios. No, no somos templos de Dios. Somos un único templo. No hay muchos templos, solo hay uno. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo en singular de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando la Escritura habla aquí de templo, en 1 Corintios 3, 16, 17, no se refiere a mi cuerpo. O sea que la interpretación mormona de que yo no debo beber café porque eso destruye mi cuerpo, hasta ese puntito va bien. Bueno, no debo beber café en exceso. No sé qué tanto daño le pueda hacer a mi cuerpo una tacita de café. Algunos nutricionistas dicen que más bien le hacen bien una tacita de café, no las 4 que yo me bebo. Pero aquí, esto no es una interpretación correcta. Puede que el café me haga daño, pero también me hace daño la Coca-Cola, también me hace daño la grasa y hay otro montón de cosas que me hacen daño. Sin embargo, Pablo aquí no está hablando de destruir el templo, es decir, de destruir mi cuerpo, sino está hablando de la iglesia. Ustedes, los discípulos, son templo de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Por qué la iglesia es templo de Dios? Porque el Espíritu de Dios mora en ella. Y si alguno destruyere al templo de Dios, si alguno destruye a la iglesia,
Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Una vez más, recordando el punto de Efesios, eh, versículo 21, en quien todo el edificio, pero no está hablando de edificio, porque Jesús no es una piedra, ni los apóstoles, ni los profetas, ni yo soy una piedra. Yo soy un ser. Jesús es un ser. Pero en sentido metafórico, Jesús es la piedra angular. Los apóstoles y los profetas son los fundamentos. Y cada uno de nosotros, una columna, un pilar. Por eso es que a los apóstoles Juan, Jacobo y Pedro les llamaban columnas en la iglesia. Algunos de nosotros somos columnas de nuestra congregación local, somos fundamentos de esa congregación, sostenemos a los débiles. Algunos de nosotros somos una pequeña piedra por allá, pero todos somos parte integrante de ese único templo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, hablándole a los gentiles, también sois juntamente edificados para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia hoy en día es el templo de Dios, porque Dios mora en ella. Jesucristo dijo, donde dos o tres estén congregados en mi nombre, y ahí estaba hablando del tema de la disciplina, ¿cierto? Ahí estaré yo. Se despide de los apóstoles allá en Mateo. El pasaje que acabo de citar viene de Mateo 20:18. Y luego en el 28, perdón, en 18:20, Mateo 18:20, y luego en el capítulo 28:20 también, termina diciéndole a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En espíritu, Jesucristo está con nosotros. Es decir, el Espíritu Santo, y si alguien dice cuál es la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues eso será un tema que tocaremos más adelante, en otra clase. Prometido, ¿no? Si el Señor no ha venido y el Señor nos da vida. Pero Dios en espíritu mora entre su pueblo. Y por eso la iglesia es el templo de Dios, donde todas las naciones y los gentiles pueden acercarse para tener acceso por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne, de su cuerpo que fue partido por nosotros y de su sangre que fue derramada. Por eso es que nosotros conmemoramos eso todos los domingos mediante el partimiento del pan que recuerda ese cuerpo que por nosotros fue partido y mediante la participación del jugo de la vid que nos recuerda a nosotros la sangre que por nosotros fue derramada. Y por esos elementos y por esa sangre y por el espíritu que nos es dado, nosotros tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Esto es todo por hoy. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias, hermano Selvin. Bien, mis hermanos, tiempo para los que tengan alguna pregunta para el hermano está disponible para contestarle. Tiempo suyo. Encienda su micrófono y haga la pregunta.